Estás escuchando Trampantojo Cultural, un podcast de Rocío Bermejo. Hola, estás escuchando Trampantojo Cultural, un podcast de entrevistas sobre industrias culturales y mercados artísticos. Soy Rocío Bermejo y hoy estamos con Mai Sigüenza. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo de las artes escénicas, a qué te dedicas, la parte de producción que llevas. Vaya, pues bueno, presentación. Sí, a ver, pues yo en realidad empecé como creo que hemos empezado mucha gente, haciendo teatro aficionado. Yo me vine a Madrid a estudié Historia del Arte y bueno, en donde yo vivía en una residencia de estudiantes, había un grupo de teatro y me puse a hacer teatro con ellos, ¿no? Y entonces, paralelamente a yo estar haciendo mi carrera, pues hacíamos esto y cuando terminé mi carrera pensé, ostras, es que me ha gustado mucho y me quiero dedicar. Me di cuenta de que me gustaba mucho la parte de organizar la obra, de organizar todo lo que era el montaje, de ir a los sitios. Y entonces aprendí que eso se llama producción teatral. Y vi que podía estudiarlo, ¿no? Que eso era como un área dentro de lo que era la gestión cultural. Y bueno, pues me formé en gestión cultural y allí empecé a hacer prácticas tanto en compañías de artes escénicas como en otras organizaciones. Y llegué hasta donde trabajo hoy en día, que trabajo bueno, en lo que es área de gestión pura y dura de una asociación de artes escénicas que organiza un evento, de una feria de artes escénicas. ¿Qué se llama? ¿Artemad? ¿La asociación? La asociación se llama Artemad. Y la feria Madferia. Madferia, claro. Sí. ¿Qué importancia crees que tiene Madferia, por ejemplo, para distribuidores, programadores y actores? Bueno, Madferia es una feria de artes escénicas de las muchas que hay en toda España, y las ferias de artes escénicas en realidad son muy importantes porque son espacios que permiten que primero poner en contacto a los distintos agentes dentro de lo que es el mundo de las artes escénicas, distintos perfiles, vamos a decir, de trabajo que hay en las artes escénicas, pero también al final son eventos para fomentar que haya negocio. Entonces, Madferia, dentro de este marco, pues sí, es muy importante porque al estar además en la capital atrae a mucha gente que le resulta fácil desplazarse a Madrid, y eso permite que aquí haya, pues, que se cree un mercado de gente, ¿no? Un grupo muy grande de gente del sector que puede de repente, pues, crear lazos comerciales entre ellos, y eso al final es una manera de impulsar el propio mercado. Al final, dentro de las artes escénicas, es que se pueda mover todas las artes escénicas a nivel de todo el país, en concreto porque nuestra feria es nacional. ¿Y cuál es el proceso para poder participar en Madferia? ¿Cómo lo hacéis? ¿Los preparativos? Que ahora mismo me comentabas que estáis ya empezando a prepararlo y la feria es en junio. Entonces, ¿cómo es todo ese proceso de hablar con unas personas, con otras? Además, tú que llevas la parte de producción, que lo vives todo desde dentro, ¿cómo es? Bueno, el proceso... Ahora empieza la parte intensiva, lo que te decía, no estamos ya en la parte intensiva, pero en realidad estamos todo el año preparando la feria. Bueno, la feria tiene como varias patas, varias facetas de lo que es la organización. Por un lado, todo lo que es la parte interna, ¿no? De comprobar que los espacios están disponibles, que el equipo está disponible, que tenemos todo lo que hace falta para que se desarrolle el evento. Y luego, a tu pregunta que me has preguntado concretamente, de cómo se puede participar en la feria, hay dos maneras de participar. En realidad, puedes, como una compañía que tenga un espectáculo y que se programe. Para eso se abre una convocatoria artística que tiene un plazo, se inscriben a través de la web, tienen que presentar, pues, su vídeo, su dossier, sus materiales, y hay un director artístico que selecciona la programación, ¿no? Eso es para participar con un espectáculo. Y luego, aparte, es muy importante participar como profesional de las artes escénicas, que viene a Madrid y está estos 4 o 5 días en Madrid viendo los espectáculos, pero también participando de las actividades que hacemos o simplemente reuniéndose entre sí. Y para participar como profesional se abre un periodo de inscripción que dura entre 1 o 2 meses, y que es, bueno, pues
inscribiéndose, luego hay un proceso de Selección, comprobación ¿no? que todo está bien y de selección porque tenemos un aforo limitado, más o menos vienen como unas 400 personas. Vale, y al final también lo que intentáis hacer en Madferia un poco es dar visibilidad a todas las artes escénicas, que esto es una cosa que al final todo el mundo piensa que las artes escénicas son teatro. Sí. Y al final te das cuenta de que la danza, hay muchísimos tipos de danza además, y también el circo. Sí. ¿En qué momento os disteis cuenta de que también era importante incluir y hacer mucho hincapié en meter a personas de circo, a programadores que estén interesados en circo y en danza? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, a ver, la feria lleva desde el 2005 existiendo y es verdad que empezó, como dices tú, solo como feria de teatro. Creo que había 1 o 2 espectáculos de danza en la primera edición. Yo creo que es un poco también por lógica y por demanda. Es decir, es que las artes escénicas son más cosas que el teatro. Hay piezas de danza de mucho dentro de todo el amplio mundo de la danza que también merece su oportunidad, ¿no? Y que hay demanda, que hay gente que quiere ver esos espectáculos para ver si se los lleva a su propio espacio escénico. Y lo mismo pasa con el circo, ¿no? Y Madferia en concreto, que es una feria que está centrada dentro de que programa todas las disciplinas, ¿no?, de las artes escénicas, y que intenta que sea creación contemporánea, está centrada en la creación contemporánea y en la creación de la pequeña, mediana compañía. Entonces, bueno, intentamos dar cabida a todo esto porque nos parece que es importante. Parece que muchas veces la programación de teatro, de danza, de artes escénicas, hay mucha presencia de teatro más comercial, vamos a decir. Tienen, bueno, nada más que ves la cartelera de Madrid, que hay muchísimo, al final lo que más destaca es este teatro más grande, más comercial, y la pequeña compañía necesita esta ayuda, este impulso exactamente, para que pueda llegar a tener una gira, que pueda llegar fuera de Madrid, más allá del circuito alternativo, que es donde se suele mover. Entonces la feria intenta que sea este trampolín, ¿no? Intenta darle este impulso para que estas compañías puedan salir. Además, justo las compañías emergentes suelen estar también bastante llenas de gente joven. ¿Cuál crees que es, cómo ves tú la situación, sobre todo con la gente joven, ese tema de la precariedad, lo complicado que es ahora mismo en las artes escénicas poder resurgir, por así decir? Sí. A ver, es verdad que las artes escénicas es un sector que todavía hay mucha precariedad en este sector, tanto gente joven como gente más veterana, ¿no? Tristemente. Pero es verdad que siempre empezar es difícil, ¿no? Es verdad que siempre hay como subir esos escalones ya hasta la profesionalización, ¿no? Hasta estar constituido legalmente con tu propia empresa, siguiendo todos los requisitos legales que te piden en este país como para funcionar a nivel profesional. Es difícil porque porque requiere al final a veces una serie de conocimientos que cuando estás empezando no tienes, ¿no? En cuanto a las temáticas, esto es lo que me da mucha curiosidad, a las temáticas de las obras que más programáis en Madferia, ¿hay como algo que siempre funciona, como algo que siempre llega al público, algún tema que siempre tenéis? Ostras, qué buenísima pregunta. Bueno, a ver, es que Madferia es una feria dentro del mundo de las ferias con una programación muy pequeñita. Hay ferias que tienen 40, 50 espectáculos y Madferia tiene entre 16 y 18 o 20. Entonces eso limita mucho la cantidad de obras que programamos. Entonces sí que se intenta que esté equilibrado, ¿no? Entonces suele siempre haber, por ejemplo, si es de danza, una cosa de danza contemporánea, a ver, seguro. Sí. Y no todos los años, pero suele haber casi siempre algo de flamenco. No siempre, pero siempre es flamenco desde un punto de vista contemporáneo. Y en programación pasa lo mismo. Siempre, al buscar ese equilibrio, casi siempre vamos a encontrar algo que es comedia y siempre vamos a encontrar algo que sea más... Al menos casi siempre suele haber una pieza que es más vanguardista.
el sentido de más poco convencional, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero es verdad que de temas, es que, claro, como se va un poco a los temas que se estén produciendo... O sea, Justo te iba a preguntar si hay una repercusión social, o sea, lo que está pasando en la realidad de alguna manera se refleja en las obras que recibís anualmente Sí, en Madferia. Por sí. ejemplo, yo qué sé, se me ocurre el tema pandemia, justo la feria siguiente que hicisteis seguramente estaba metido ese tema de alguna forma. Pues creo que no hubo ninguna obra de la pandemia, pero sí que fue muy curioso en esa edición que el programador decía: me he dado cuenta de que hay muchísima autoficción. Sí, además ese fue el año que yo participé y era como todo el rato el tema de la autoficción, de hablar de la vida de uno mismo todo el rato. Exactamente, y claro, si lo piensas tiene sentido, porque es que en ese momento en el que todos estuvimos encerrados hubo mucho trabajo de introspección. Sí. Entonces cada uno salió por donde salió, ¿no? Pero bueno, sí que desde luego se refleja, a lo mejor no de la forma más evidente, ¿no? De hablar justo de la pandemia, pero sí que a los artistas, ¿no? A los creadores les afecta lo que está pasando. Y claro, entonces, pues edición a edición vas viendo que esas inquietudes relucen de alguna manera. Sí. También lo que hacéis mucho en la feria es colaborar, porque vosotros desarrolláis la feria en Matadero, pero también colaboráis con otros teatros. Depende de la edición. Justo, te quería preguntar, ¿cómo hacéis esta selección de teatros? ¿Cómo buscáis las localizaciones? Porque yo creo que en las artes escénicas y en todas las artes en general hay una falta de espacios. Sí. De lugar de encuentro, de hacer estas redes de las que hablabas antes. ¿Cómo es ese momento de tengo que elegir teatros, tengo que elegir sitios? ¿Cómo lo haces o lo hacéis? Pues, a ver, es que en Madferia tenemos mucha suerte porque tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Madrid desde hace varios años y entonces la sede, vamos a decir, la sede, el núcleo de la feria está en Matadero y eso hace que sea una feria muy cómoda para el profesional porque en los espacios de Matadero reunimos prácticamente todo, ¿no? Entonces, para ellos, para gente que viene de fuera y que Madrid es muy grande, ¿no? Entonces, de repente, tener todo concentrado en un único espacio, tienes los espectáculos, tienes las actividades, tienes el restaurante y el hotel lo tienes al lado, pues eso hace que, bueno, porque al estar cómodos, también todo este objetivo que decíamos antes de hacer negocio, de contactar entre sí los profesionales, hablar, pues bueno, al estar cómodos, eso es mucho mejor. Sí que contamos también todos los años, aparte de con Matadero, con Cuarta Pared, justo por un motivo histórico, ¿no? Cuarta Pared es socio de Artemat y desde la primera edición ha sido uno de los espacios de Madferia y va a seguir siendo así por nosotros todo el tiempo que sea porque nos sentimos como nuestra casa, ¿no? Tenemos una conexión con ellos desde el principio. Bueno, Cuarta Pared, perdona, para explicar un poco, es también, aparte de ser teatro como tal, también da clases, es escuela, sí, ¿no? Vale. Sí, o sea, Cuarta Pared es una compañía, es escuela, es sala de teatro, es Premio Nacional de Teatro 2020, o sea, es un sitio... Es un núcleo de la creación contemporánea en Madrid fundamental desde los años 90, o sea, es fundamental. Y además, dentro de esto de que todo esté cerca, todo pase cerca, también está a 15 minutos andando de Matadero, con lo cual seguimos reuniendo ese objetivo de tenerlos todos juntitos, ¿no? Esa parte logística al final se queda todo bien atado, sí. Sí, pero luego a veces, según la edición, hemos buscado otros espacios, pues ya sea porque no nos daba tiempo a montar en alguno, entonces necesitábamos un espacio fuera, o porque un año, por ejemplo, que inauguramos en el Teatro Circo Price, porque íbamos a hacer circo, y entonces dijimos, es que tiene mucho sentido inaugurar en el Price, ¿no? Porque este espectáculo de circo va a lucir mucho más, ¿no? Entonces, es en función de casi de las necesidades de la propia edición. Y en Artemaz, aparte de Madferia, ¿hacéis algo más relacionado con las artes escénicas? ¿Cuáles son vuestras funciones, vuestras labores, por así decir, aparte de la feria? Bueno, Artemaz es una asociación de empresas, ¿no? Desde el año 96. Es una asociación que se dedica a trabajar para mejorar en el amplio espectro de lo que es mejorar las artes escénicas y para apoyar a sus compañías. Es decir, el trabajo de la asociación
tiene como dos patas. Una es volcados a los socios, ¿no? De ofrecerles pues asesoramiento, apoyo si necesitan si tienen algún problema, la asociación les respalda. Y luego la otra pata que es política. Por ejemplo, el ejemplo más evidente es en la pandemia, ya que hemos hablado de él. Durante la pandemia, la asociación era la que se reunía con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Cultura, con el Ayuntamiento de Madrid, para transmitirles qué problemas estábamos teniendo desde el sector y pedirles, proponerles las soluciones que nosotros veíamos a esos problemas concretos, porque al final... ¿Cuáles fueron los problemas principales que sufrieron las artes escénicas durante la pandemia? Si sabes ubicar alguno así, que digas, este es como muy importante, fue el principal. Bueno, el principal es que al final las artes escénicas en su mayoría dependen del trabajo que se hace. Bueno, es como todo le pasó. Al no poder trabajar, pasó a todas las profesiones, al no poder trabajar no había ingresos. Entonces, esas compañías, primero que tenían este lucro cesante, entonces al tener esta falta de ingresos, ese fue un principal problema. Pero luego otro problema es que, claro, se cancelaron muchísimas funciones, todo el mes de marzo, abril, mayo, y los teatros que se comprometieron y se volcaron a intentar que no se perdieran esas funciones, los reubicaron en el otoño o en la primavera siguiente, pero eso significó que hubo muchas compañías que no estaban pudiendo trabajar porque estaba ocupando el hueco lo que se le había reprogramado el año anterior. Entonces ahí hubo como un colapso, un embudo, un poco, ¿no? o sea, un colapso que llevó a que hubiera una falta de ingresos al final. Vale, y en esta labor que hace Artemat, ¿no? De esa parte tanto política como de asociación, de proteger un poco a sus compañías, quería preguntarte cómo funciona realmente, porque al final las artes escénicas son un mercado artístico, no es tanto una industria como tal, sino es más el mercado artístico. ¿Cuál es el peso de las subvenciones, por ejemplo, del Estado, del apoyo, de el intentar, pues igual, por ejemplo, antes hablábamos con el invitado anterior del cine, qué pasaría si se diese en los colegios? Un poco esta cosa de tenemos que dar a conocer, igual que hay música en el cole, por ejemplo, o que hay plástica, ¿por qué no artes escénicas? Hay que educar un poco al espectador en ese sentido. Sí. ¿Qué papel tiene ahí el gobierno, las subvenciones, todo esto? Bueno, a ver, son varias cosas. Sí, o sea, perdón. Son varias preguntas, ¿no? Pero desgrana según te... Sí. No te repito, no te preocupes. No pasa nada. A ver, bueno, desde luego todo el tema de la educación de las artes es fundamental, pero no solamente por crear espectadores, en realidad. Es porque el teatro, la danza, la música, el circo, te forma, o sea, te proporciona unas herramientas que son buenas per se. O sea, educativamente es muy bueno. O sea, desde luego, si se hubiese artes escénicas o teatro en el colegio, se formará espectadores y eso es muy necesario porque bueno, se habla de que se está envejeciendo todo lo que es el público, ¿no? Sí. Pero es que aparte yo creo que es necesario porque es que nos dan herramientas que son buenas de trabajar en equipo, de memorización, de control del propio cuerpo, de sentir el propio espacio. Todas son cosas que son positivas que aportan. Ya per se. Exactamente. Entonces, sí, definitivamente, educación fundamental. que el gobierno apoyase esos estudios, incluir en las escuelas todo lo que es el teatro, lo que es la danza, el circo. Sí, sí, porque al final hay muchas programaciones que están destinadas a los colegios, a las escuelas, o sea, sí, programaciones escolares. Sí. Pero claro, si luego después hay una ruptura, porque de los 5 a los 13 años los niños ven teatro porque se les obliga en el colegio, pero luego de los 13 a los 40 que se reenganchan con el teatro, hay un vacío. Sí. Y no hay esa cercanía por las artes escénicas, al final es como si nada. Sí. Como si nada, o sea, tienes ya esa parte de educar la visión como espectador desde pequeñito, pero tienes ahí un vacío. Claro. Sí, eso realmente es llamativo, ¿no? Es verdad, se va como... te obligan, ¿no?, a ir, ¿no? Y yo entiendo que luego en la adolescencia, que es un momento en el que
estás formando el gusto, ¿no? Que Sí. estás formando tu propia personalidad y decides, bueno, esto es lo que me gusta, lo que me mola, lo que no. Ya ahí obligar no tendría sentido, pero yo creo que hay, en ese sentido, el gobierno, los poderes públicos, ¿no? La responsabilidad ahí es ver, bueno, de qué manera puedo ofrecer contenido cultural de calidad en artes escénicas, lo que sea, que pueda interesarle. Porque yo creo que también esa brecha es porque muchas veces, y aquí a lo mejor me van a matar, mi compañero, pero es que muchas veces no se tratan temas que interesen a gente, ya no adolescente, que adolescente yo creo que muchas veces eso, estamos a nuestra bola cuando tenemos esa edad, pero yo tengo 20, 25 años y digo, es que a lo mejor no hay nada en la cartelera que me hable a mí. Entonces creo que tendría que haber, en esos contenidos culturales tienen que hablar a la gente de esa edad y no solamente pensar, bueno, pues yo ahora me voy a liar y voy a hacer cosas para jóvenes. Bueno, pregúntale qué Claro, temas ¿qué son los que les quieren ver los interesan. Sí. Y al final, Porque a lo mejor nos sorprenden, ¿no? los festivales de teatro clásico, por ejemplo, están muy bien. Por ejemplo, yo soy de Ciudad Real, el de Almagro, que es como el típico, pero sí que es cierto que a lo mejor ver, ¿qué te digo?, X obra de teatro clásico no interesa tanto a un público joven. Entonces, si tu público está envejecido, al final es porque las temáticas, el estilo, no tiene tanto que ver. Entonces, pero ahí yo creo que también es que hay una... Perdón. Nada, tranquila. Es que digo, creo que también ahí hay una falta de... Claro, es que todo la pesadilla se muere de la cola. En Almagro, por ejemplo, hay mucha programación contemporánea de teatro clásico que es muy interesante y que a lo mejor le podría interesar a gente joven, pero claro, no lo saben. claro. Y además no llegan a que le interesen porque todo ese trabajo previo que tú dices, ¿no? De, pues eso, si a mí no es una opción de ocio que me interese, pues es que yo tengo 26 años y no digo, ostras, pues voy a ver qué tienen en Almagro. Pues a lo mejor no, ¿sabes? Ya, salvo que seas estudiante de escénicas o salvo que te interese particularmente. Que estás muy metido dentro del Claro, mundo al entonces final. sí que hay cosas interesantes, pero no se conocen porque no se ha hecho un trabajo un poco más extensivo de que haya cosas que gusten, que fomenten el gusto y fomenten el interés para ver que en Almagro tienen una programación contemporánea muy interesante, ¿no? Ujú, justo. Y la otra pregunta que te he hecho, que se ha quedado ahí un poco como en el olvido, ¿cómo Sí. funciona el mercado artístico de las artes escénicas? Un poco redundante otra vez, pero el tema de las subvenciones, ¿se podría mantener el teatro, el circo, la danza sin estas subvenciones realmente? A ver, es que el problema de las subvenciones, el debate de las subvenciones, Ujú. creo yo, desde mi humilde opinión, que tampoco soy una experta, es que parece que es como, ya están aquí estos pedigüeños pidiendo dinero y sin ellos no pueden sobrevivir. Cuando en realidad, según la Constitución española, España tiene que asegurar el acceso de la cultura a todas las personas, ¿no? Y esto pasa por dos caminos. Primero, por la descentralización, que no todo pasa en Madrid y Barcelona, que eso ya se está trabajando mucho, ¿no? Sí. Desde el INAEM, desde otros poderes públicos, pero también es asegurar que las artes escénicas en concreto, que son deficitarias en su mayor parte, ¿no? Que necesitan ese apoyo gubernamental para que existan. No es que ya están aquí estos perros flautas pidiendo dinero, es que por la estructura económica de cómo funciona el teatro, si no hay una inyección económica, por ejemplo, es que no sales porque tú haces una obra, te cuesta X dinero, tienes que vender, tienes que hacer una gira de 100 funciones para que poder recuperar ese dinero. No hay estructura empresarial que soporte esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno apoya a esa empresa para que pueda hacer su trabajo, que es hacer una gira, no de 100 funciones, sino a lo mejor de 30, 40, y que llegue a más partes y así cumplir su deber de que la cultura llegue a todos los ciudadanos, que sea accesible a todos los ciudadanos. Sí, por ejemplo, también el tema de las residencias artísticas y este tipo de cosas que al final sin esos planteamientos no funcionaría. Exactamente, si no hay un apoyo público detrás, no podría haber Efectivamente. residencias artísticas, porque a ver cómo se sostiene ese negocio. Claro. Es que no es suficiente ingreso. Y ya para ir cerrando, esto es un poco tu opinión, ¿cómo te gustaría ver el teatro
las artes escénicas, danza, circo, de nuevo, en los próximos años? Uy, pero ¿cómo Es muy gustaría? abierto, es muy lo que te gustaría a ti, puede ser idílico totalmente. Que a lo mejor, venga, poniendo mi idílico, que haya un reconocimiento social evidente. No hemos hablado, no sé por qué tanto, de la pandemia en esta conversación, que ojalá nos olvidemos ya de la pandemia, pero bueno, en la pandemia fue claro que la cultura era importante, que nos ayudó a poder estar esas semanas encerrados sin perder mucho la cabeza, ¿no? O a entretenernos o a de vez en cuando despejarnos. Y pese a todo, todavía las artes escénicas, por algunos sectores de la sociedad se las denosta, se las trata como eso, como este grupo de hippies, ¿no? O esto que le gusta así, o a lo mejor que le gusta este grupo muy concreto de gente que les va la cultura. Entonces, mi esperanza sería que deje de tener, bueno, que se la valore como lo que es, como que es una manifestación artística y que, jolín, pues que enriquece a la vida de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y esperemos que sea así, de forma idílica. Muchísimas gracias, Mai. Nada. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.